Hablando con Paco Valdés esta mañana, Paco, estábamos hablando de eso, de la comparación Granada y Murcia. Murcia, el desarrollismo urbanístico de los años 50-60 acabó con buena parte de las joyas del patrimonio, ¿no? 60-90, para mí los responsables políticos deberían estar en sitio no muy... Ya estarán mayores ya, en los años 50 y 60. Y comparado con Granada, ¿no? Porque es una maravilla, está todo muy bien conservado arquitectónicamente, o sea, el patrimonio histórico, los edificios, todo muy bien. En Cartagena ya está recuperando patrimonio. Sí, afortunadamente. Poquito a poco, ¿verdad? José Luis Romero, buenos días. Bueno, aquí hay buenos días. ¿Hay polémica con qué? Hay polémica con eso. Ahora mismo, por ejemplo, sé que el Ayuntamiento ha autorizado unas obras en la zona de la Morería Baja, que es la zona del Molinete y tal, y hay polémica, porque hay organizaciones diciendo que no, que ahí sí... Sabéis que hay una discusión sobre si ahí hay un palacio debajo del Palacio de Adrúbal, me parece que o algo así. Y hay polémica también. Bueno, pero hay polémica, pero la verdad es que sí se están haciendo cosas contra esa política que hablaba ahí hace un momento, de taparlo todo. En Cartagena se empezó con el Consorcio Cartagena Puerto de Cultura. Sí, esa fue una gran iniciativa. Una gran iniciativa de esta región que nunca será bien valorada. Exactamente, y con la alcaldesa Barreiro. Recuperando el teatro. No, pero la organización social también hicimos algo, Paco. No solo la alcaldesa. Seguro. No solo la alcaldesa. No, que tú estabas, pero yo también. Estábamos los dos. Es verdad. Fue cuando yo lo conocí. Tuve la gran fortuna de conocer a José Luis. Sí. Estás ahí en la Secretaría General. Sí, no, es verdad, es que esa organización, no solo de Cartagena Puerto de Culturas, también se creó... Lo de Lorca. Lorca Taller del Tiempo. Lorca Taller del Tiempo y Murcia, no me acuerdo ahora mismo. Sí, Murcia Cruce de Culturas. ¿Eso fue cosa tuya? No, mía, eso fue el consejero Juan Bernal y el consejero José Pablo Ruiz Avellán, liderados por Ramón Luis Valcárcel, que tuvieron la visión de poner en valor, pues por ejemplo, Cartagena, que fue la muralla púnica, el Agusteo, el de Gumano, la Casa de la Fortuna. No sé cómo ha ido en los otros sitios, pero de luego en Cartagena yo creo que se ha ido consolidando. Ha sido una buena iniciativa. Atraer el turismo de cruceros. Que unificó todas las administraciones en ese trabajo y en esa puesta en valor de todo eso. Yo creo, más allá de que ahora se discuta sobre si está bien o está mal que se haga esta obra o no se haga esta obra, ¿no? Pero bueno, estamos en el lío. Bueno, ¿qué os parecen las elecciones en Castilla y León? ¿Cómo ha quedado? María Molarín, buenos días. Buenos días. Buenos días. Pues a ver, un poco, pues abren otro escenario, ¿no? Parece que, Vox, yo creo que no era el resultado que esperaba, a pesar de que todos los partidos, cuando son los resultados, parece que todos han ganado y todos están contentos y satisfechos con el resultado. Si probablemente se les hubiera preguntado hace 15 o 20 días si firmarían por haber conseguido este resultado, yo no creo que hubieran dicho que sí, que era un buen resultado y que con ese se conformaban. Yo creo que... Unos sí y otros no. No, me refiero a Vox. Me refiero a Vox. No, el Partido Socialista yo creo que ha salvado los muebles, aunque es verdad que como se queda solo en la izquierda, realmente tampoco ha conseguido atraer para sí todo el voto que se ha escapado de la izquierda, porque si ha desaparecido Podemos, ha desaparecido Sumar, ha desaparecido Izquierda Unida, bueno, aunque ahí van en coalición, y el Partido Socialista, me parece que en términos de votos solo ha aumentado unos 5.000 votos, tampoco ha conseguido atraer para sí todo ese voto que se ha perdido de la izquierda, aunque bueno, ha salvado los muebles en cierta medida. Pero para mí la noticia está en Vox. Parece que la ciudadanía no comparte ese bloqueo que está teniendo lugar en otros gobiernos. Al final ven que no es una salida y vuelven a un voto útil. Vámonos al Partido Popular, que en definitiva es el que va a seguir siendo la lista más votada, y esta alternativa que le hemos dado a Vox no parece que la esté aprovechando en beneficio de la ciudadanía. Es lo que yo creo. Sí, yo lo veo, lo veo exactamente igual que tú, ¿no? Que parece ser como que el voto ha vuelto a los partidos, de siempre, ¿no? Porque han visto que en el caso de Vox, que no ha servido de nada votarle porque ni en Extremadura ni en Aragón se ha visualizado una posibilidad de acuerdo
qué es lo que la gente quiere. Pero lo que sí que es cierto es que ha ganado ampliamente la derecha en estas elecciones, y esto en Castilla y León. Y esto es importante porque yo cuando vi ayer que salieron cantando oe, oe, oe los del PSOE, digo, ¿pero qué celebran? O sea... Estamos ya acostumbrados a eso, a que todo el mundo gana. Han recuperado parte de... más presencia en sí, pero porque Castilla y León, como muy bien analizado María, lo que han hecho ha sido recoger, rescatar el voto que se había ido de alguna manera o había sufrido una fuga hacia partidos como Podemos, Izquierda Unida, Sumar, que han visto que es un voto que no, a fin de cuentas no sirve absolutamente para nada, ¿no? Entonces, pues ese voto, bueno, no sirve para nada, ¿sabes? Lo digo a nivel político, no a nivel... al final en nada. Y entonces, pues como que, digamos, pues prefieren estar en un partido que pueda decidir o que pueda tomar decisiones o que pueda liderar, como el PSOE. Y en el caso de Vox y el PP, un poco lo mismo. Es cierto que Vox ha ganado un diputado, pero el PP ha ganado 2, o sea, exacto. Que al final... Sí, lo que pasa es que lo que decía esta mañana nuestro sociólogo, politólogo de cabecera, Manu Mostaza, nos lo decía en directo esta mañana, es que el sistema electoral de las circunscripciones que hay en Castilla y León penaliza mucho al tercer partido más votado. Porque los restos acaban beneficiando al primero o al segundo, con lo cual... Vox ahí ha subido también, se ha acercado al 20% del voto, no ha llegado a sobrepasar lo que creo que decían las encuestas, y probablemente en otra coyuntura de reparto de los diputados por comarcas, pues probablemente el resultado fuera otro en otra autonomía, ¿no? Decía él, con lo cual tampoco es que haya sido una debacle o un desastre para los de Abascal. Pero no ha sido la subida de otras comunidades autónomas. Y luego el PSOE ha ganado, por ejemplo, en León, en Segovia, ¿sabes? Es un poco... Sí. Soria. Juanjo. Buenos días. Pues... Vamos a José Luis Calvo. Buenos días, Juanjo. Tampoco puedo apuntar mucho más de lo que estáis comentando. Quizá que en cuanto a lo que sería el porcentaje de voto, sí que es cierto que la izquierda cosecha superiores resultados desde el año 2011 y la derecha sus mejores resultados a un nivel histórico desde que tenemos un muestreo. La vuelta de los bipartidismos o del bipartidismo clásico es algo que está claro que está ahí. Hay la escisión del PP respecto de Vox. Por un lado, pues marca un poco la diferencia porque ahora mismo no sabemos cómo se van a configurar los gobiernos. Y por otro lado, el que el PSOE haya acaudillado el voto en bloque de la izquierda, pues ha causado un debilitamiento tanto a Podemos como a Izquierda Unida, que los ha dejado fuera de juego. Virtualmente es que los ha dejado totalmente fuera de juego. Quizá esto ha sido una traslación de lo que hemos visto en el Congreso respecto de estos partidos, es que se han dejado timonear quizá en exceso por el Partido Socialista. En cualquier caso, pues un poco la tendencia que estamos viendo en las últimas elecciones municipales, las que llevamos. Entonces, simplemente pues poco a poco nos vamos hacia un cambio de signo y que Dios nos pille confesados. Esto es lo que puedo decir por el momento. ¿Un cambio de signo? Sí. Cambio de signo político, me refiero. Es decir, estamos viendo cómo el PP está volviendo a llevar una hegemonía política poco a poco en las diferentes elecciones municipales, que vamos, que el bloque de derechas pues está teniendo más votos que nunca y asistiendo a una disminución de la importancia de la izquierda. Ya, pero por eso digo, perdona que te interrumpa, Juanjo, yo lo digo porque tú crees que se puede de alguna manera asimilar o conectar o vincular el voto que ocurre, o sea, el voto que sucede en las municipales, en las autonómicas con las del Estado. Yo sí creo en eso, o sea, yo sí creo que es una tendencia que va a definir muy mucho las elecciones generales, que luego es verdad que no estamos aquí exentos de llevarnos una sorpresa. Y sabemos que Sánchez es una persona que resiste carros y carretas. Pero yo sí creo que, llegado este punto, en el momento en el que estamos, que con honrosas excepciones el cambio de paradigma político es algo que es patente. Es decir, la sociedad le está dando la espalda a esta coalición progresista que ya lleva 7 años en el poder. Y yo creo que vamos a ver en el resto de elecciones municipales, quedan unas cuantas, es algo que vamos... Bueno, las municipales serán luego en... Las comunidades que queda tela que cortar todavía, pero yo sí creo que... Tú fíjate en las andaluzas, o sea, estará diciendo Montero, madre mía, ahora me toca a mí. Luego es eso, parece que el líder menos sanchista, el más regional, el menos defendido, bueno,
que no viene del gobierno central, alcalde. Parece que ha obtenido los mejores resultados. Sí, pero él es conocido porque él es alcalde de su ciudad. De Soria. Desde hace 20 años. Me refiero que no viene del gobierno central, como Montero, como Pilar Alegría. Sí, pues por eso digo, Montero estaría diciendo ayer, madre mía, y ahora me toca a mí. José Luis, ¿cómo lo ves? Bueno, pues yo lo veo creo que algunas de las cosas que se han planteado es verdad, ¿no? Son verdad. Yo creo que efectivamente, si vemos en votos, la derecha ha ganado frente a lo que podría ser el espectro de la izquierda. Digo en votos, ya no digo en escaños, porque es que a uno lo había apuntado y el politólogo que esta mañana has entrevistado lo ha dicho muy claro. O sea, es decir, hay que tener en cuenta que aquí hay muchas provincias y que eligen pocos votos, pocos escaños y por lo tanto las minorías, digamos, están prácticamente que desaparecen. Es decir, con los mismos números porcentajes en Extremadura se obtienen diputados y en Castilla y León no. ¿Por qué? Porque Extremadura son 2 provincias y los restos, o sea, y la distribución es diferente. Pero eso lo tendrá que ver cada partido, verlo. Efectivamente, yo creo que hay datos claros. Yo no diría tanto que la coalición de gobierno, bueno, pero eso es una opinión, ¿no? Pero yo diría que lo que para mí la lectura es que ir la izquierda enfrentada y dividida es un error estratégico de mucho calado. Y yo en eso soy pesimista, porque creo que no tiene arreglo. O sea, creo que no tiene arreglo y a mí me parece que se está poniendo en valor en estos momentos pues lo que Gabriel Rufián viene diciendo desde hace un tiempo. La izquierda deberá de analizar circunscripción por circunscripción qué hace. Porque esto que ha pasado en Castilla y León puede pasar en muchísimos sitios en unas generales. Es decir, en muchas provincias que eligen pocos diputados, como vayas partidos, pues se favorece a los dos partidos, a los dos que más votos tengan. Esa es la ley DON, y eso es, después con el 5% va a pasar o no pasar, pues la proporcionalidad queda muy tocada. Entonces, bueno, pues esto es la realidad que hay. José Luis, ¿y el paso atrás, por ejemplo, de Yolanda Díaz, de pues hoy por hoy Sumar, eso puede allanar el camino de un entendimiento entre Podemos, Sumar, el resto de formaciones, Izquierda Unida? Esa es la intención cuando Yolanda hace eso. Yo soy el problema, porque resulta que Podemos, después de proponerla la de Fenestra, es que estas cosas también las tienen que mirar, los partidos que forman parte de esa izquierda, ¿no? Bueno, pues ya está. Hay un paso atrás de Yolanda, pues ya no será la prueba. Se van a poner de acuerdo ni juntos. Yo pongo el ejemplo aquí en Murcia. O vamos todos juntos, o nos quedamos, o no sale el diputado. Punto. Ya está. Es que es así de claro. Ese diputado sale con un 10%. O cercano al 10%. Como nos partamos y digamos un 3% cada uno, pues haremos los más ricos del cementerio, pero estamos en el cementerio. Y eso es lo que va a pasar. Hoy por hoy es lo que va a pasar, porque yo no veo una reflexión seria, en fin, pero la realidad puede ser que ojalá se llegara a un acuerdo, pero yo es que llego más lejos. Yo creo que es que hay lo que digo yo, que creo que el voto, o sea, la izquierda debe unificar su plataforma electoral, su oferta electoral, unificarla tal y como están las circunscripciones en estos momentos. Si no hubiera este problema, pues es que todo el que se quede fuera dice el 5%, no, el 5% es para que entre en el resultado, pero luego la ley DON, si no tiene en una ciudad, en una región como Murcia, que tiene 10 y somos de las que más tenemos, pues fijaros lo que pasa en Soria, en Ávila y por ahí, que eligen 4 o 5, pues, o es PSOE o es PP, y si en un momento determinado Vox supera a uno de los dos, pues será los dos que ganan, los dos primeros. Eso está claro. Por lo tanto, la izquierda tiene un problema serio. Yo creo que tiene un problema serio de reflexionar con esto. Es verdad que la expectativa de Vox, pues parece que se ha frenado, Lucía María. Yo creo que querían pasar del 20%. Claro, yo creo que eso está bien. Pero es que también es verdad, dice, bueno, pues hasta dónde vamos a llegar. Pero hay una lectura también, no sé si es Juanjo el que lo ha apuntado, o Paco,
pues que a lo mejor parece que otra vez se retoma el bipartidismo clásico, ¿no? Yo estoy convencido de que sí. Claro, porque entonces, pues a lo mejor vos te lo tienes que plantear, esta negativa a no gobernar y no sé qué, pues también hace que diga, oye... que luego al final claro, tiene gobiernos que ninguno puede... es que ahora mismo hay tres regiones sin gobierno. Un programa político de manera más o menos consecuente con lo que ha expuesto a la ciudadanía, porque al final tiene unos compromisos muy fuertes. María, hay 3 comunidades sin gobierno en estos momentos. Es que eso no tiene ningún sentido. Claro, eso no tiene ni pie ni cabeza. No tiene ningún sentido. Yo creo que eso... Han sido incapaces de ponerse de acuerdo esa política de en un bloqueo programa de los para gobiernos gobernar. del PP yo creo que no le ha favorecido. Estamos asistiendo a la fragmentación de la derecha que no veíamos en España del año 33, del siglo pasado. Es decir, que no estábamos acostumbrados a ver una fragmentación en la derecha. Ya sabemos que la fragmentación es mala. Desde luego. Eso lo sabemos. Sí, ahora, si persistimos en el S, lo digo por el punto de vista de la izquierda. Sí, pero yo creo que esto nos afecta a todos. Lejos de amilanar a Vox, lo que va a hacer es reforzarlo en el sentido de decir, oye, ¿queréis gobernar? Sí, pues tenéis que poner encima de la mesa mis políticas. Porque ahora el PP es cautivo en 3 comunidades de la voluntad, el designio, el capricho de un partido. Sí, pero también creo que su nivel de exigencia, igual por el resultado que ha obtenido ahora en Castilla y León, puede rebajarse un poco. En ambos sentidos. Para mí en ambos sentidos, tanto el PP como Vox tienen que decir, oye, hasta aquí hemos llegado. No tiene sentido ninguno que no se que se convocasen las elecciones en Extremadura por la falta de presupuestos y que sigamos desde diciembre ya sin gobierno directamente. Claro, es que por eso digo que es muy importante. Que la ciudadanía no se merece Tenemos que aprender en este país a los gobiernos de coalición. Y los gobiernos de coalición no es te reviento, ¿eh? Aquí está lo mío y si quieres sí, si quieres no. Es que eso no es políticas de consenso, eso es buscar los puntos de acuerdo y tal. Y después, y lo digo, esto vale para la derecha y para la izquierda, también lo digo por Tampoco tienen por qué ser gobiernos de coalición, se puede gobernar en solitario con apoyos puntuales. Efectivamente, que no necesariamente son gobiernos conjuntos, pueden estar apoyando el presupuesto, apoyando tal, y no necesariamente. Sí, hay mucha. Bueno, pues esa es por eso somos. Tenemos una deficiencia democrática, entre comillas, porque eso no tenemos práctica, no sabemos hacerlo. ¿Qué problema hay en aprobar un presupuesto y apoyar el presupuesto que se pueda gobernar o no gobernar y puntualmente? Pero eso yo creo que ahí el límite lo hizo saltar por los aires Pedro Sánchez, porque hasta que llegó él, cuando un partido era incapaz de cumplir un mandato constitucional como es presentar en el Congreso de los Diputados un presupuesto, lo que hacía era moción de confianza y elecciones. Pero llega Sánchez y dice, Paco, eso no ha sido así. Perdón. Lo que pasa es que ha habido coalición. No ha habido ningún gobierno que gobierno en coalición es el primero que tenemos. Eso lo hizo Adolfo Suárez, yo creo, lo hizo Mariano Rajoy, o sea... Se pactaron determinadas cuestiones con los nacionalistas, los pactó la derecha también, o la izquierda, pero... pero se presentaron los presupuestos. Práctica de gobierno en coalición. Que no ha habido ocasión ni siquiera de no votarlos. Sí, pero es que Pedro Sánchez, cuando él se opone a Mariano Rajoy, no sé si os acordáis que dijo, si usted no es capaz de presentar unos presupuestos, tendrá que irse. Lo que tiene... Exacto. Y convocar elecciones. O sea, que lo que yo digo para ti, como decía el infante Juan Manuel Ruiz, o sea, lo que vale para ti, para mí no vale. Y ahora Feijóo se lo dice a Pedro Sánchez y ahí tiene 3 comunidades en donde tiene el lío montado. Claro, el mismo lío, ¿entiendes? Porque no saca el presupuesto y no pasa nada. Y ya llevamos 2 años sin presupuesto aquí en la comunidad autónoma y no pasa nada. Pero bueno, esta es la estrategia política. Yo creo que sí pasa, porque se pierde confianza de la ciudadanía. Claro, hombre, naturalmente. Pasa eso. Es un engaño al sistema. Absolutamente. Usted lo que quiere es ser presidente y cobrar de la paga pública. Pero me refiero, cuando digo no pasa nada, que digo que España no se hunde. Quiero decir que estrategias políticas que estarán, bajo mi punto de vista, equivocadas y no se digamos, se hace pedagogía para que estas cosas puedan ser absolutamente normales. El mundo no se acaba porque no haya presupuesto. Pero es que no es normal. O sea, no aprobar un presupuesto no se puede convertir en lo ordinario. Es algo extraordinario. ¿Vale? Y fuera del sistema. Ya, pero
Pero además es que es lo que Pues estaba diciendo, seguiremos que votando. secuestrar al Poder Legislativo una de sus funciones esenciales, que es la aprobación del presupuesto general del Estado, porque es que ni siquiera se puede pronunciar acerca de si los aprueba o no los aprueba, es que no se le presentan. Sí, pues eso es lo que estoy diciendo. Haciéndole, claro, eliminando una de sus funciones esenciales. Pues es que el También Poder en la carta Legislativo magna. está en entredicho. En el momento Claro, en que estamos también. utilizando los mecanismos de emergencia, están entredichos. Claro, una vez que se gobierna a base Bueno, del decreto, Exacto. Ahora, lo que Iba a decir. apuntaba ¿Cuál es el José decreto Luis ley? es cierto, es decir, en el año 95-96, Puyol es quien desbloquea los presupuestos de Aznar y esto Claro. son cosas que han Pero que pasado. esto ha sido así. Esto ha sido es que así. parece, unas Bien, veces, pero si se lo han hacen uno, desbloqueado, se han el aprobado. hundimiento de España, y si lo hace otro, Pero se han aprobado. Pero se han Juanjo, aprobado. El exacto, tema es que pero se han presentaron. aprobado. El Exacto. tema es que con Pedro Sánchez no se han aprobado, se han prorrogado y eso ha causado pues un debe importante a un nivel de administración y muy importante y de manera muy notoria en la administración de justicia, como todos sabemos. Y lo va a pagar en las lo- elecciones siguientes. Pero Lo va a Juanjo, pagar. ese Políticamente señor lo va a dijo- pagar ahí. Si a mí Este la señor- pena que me da es que lo paga el ciudadano en los servicios. Bueno, pero esto es así. la pena que a mí me da. En cualquier actuación que lo política vemos- esto es así. Unas cosas, unos se benefician y otros no. Yo ojalá se Pero, pueda Juanjo, caminar, así termino ya, ojalá se pueda caminar, y lo digo en serio, hacia una tecnocracia a futuro. Para eso es verdad que tendría que renovarse no solamente la clase política, a un nivel ya cultural, en mi opinión, sino que tendría que renovarse las leyes políticas del Estado que nadie quiere tocar. Una de ellas, obviamente, es la ley electoral, pero otra muy importante es la ley de gobierno y la ley de acción de gobierno. No las toca nadie. Claro, de hecho, de esas dos leyes no habla nadie en ningún partido. Ni siquiera el Frente Obrero, que soy el único que habla del Frente Obrero, habla de esas dos leyes. ¿Por qué? Porque son las que configuran los sillones, los sueldos y el reparto. Ah, claro. Nadie quiere meterse con esas leyes. Luego siempre vemos a muchos políticos, tanto de izquierdas como de derechas, que yo esto se lo he oído a Vox y esto se lo he oído a Llamazares. Es decir, el Senado tenemos que acabar con el Senado, porque eso es una Cámara que lo único que hace es meter ahí, es premiar a los veteranos del partido y que tengan un retiro dorado. Y luego ahí está el Senado, que nos cuesta 48 millones de euros al año. Es decir, hasta que eso no cambie, yo creo que evolución real no vamos a tener. Ya, pero para que eso cambie, tiene que haber acuerdos Efectivamente. de los grandes partidos. Ahí voy. No, y para mí de Para los pequeños modificar la también. Constitución, que Para a mí mí me de los parece muy grandes bien. y de los pequeños. Pero que no estoy Bien, hablando de la todo, Constitución, hombre, sino de las claro, leyes pero- políticas del Estado, que están Claro, al margen de la Los Constitución. dos partidos se han ponen tenido de acuerdo mayoría dos es suficiente suficiente, para ¿eh? poder cambiarlo. Sí, porque pero- son leyes orgánicas, o sea, es decir, han podido hacer. Pero es que yo voy incluso hasta un pacto de Estado, porque creo Sí, que sí, hay que, es más, correcto. que precisamente un avance en la democracia es que haya determinados pactos de Estado en que haya un consenso entre todos. O sea, Es volver, decir, volver al que no haya una- espíritu de la transición. pues sí, por supuesto que sí, yo estoy en esa. Ojalá se vuelva un poquito a ese espíritu. No hay altura política para eso ahora mismo. Es lo que yo, por eso digo que tendría que haber una renovación a un nivel incluso cultural de nuestra clase política, a un nivel de darse la mano, de cuando empieza alguien a hablar en el estrado, buenos días, señorías, o sea, cosas que dices tú, llamar antes de entrar, ¿no? Pues cosas así, pero bueno. Ya, pero ahora estamos en a ver quién dice la burrada. La burrada más grande, desde luego. O el insulto, que es lo peor. Porque cuando uno dice burrada es porque es Eso, burro. un tuit retransmitido. Pero cuando es decir, insulta es ¿cuál porque es mala ¿cuál va a persona? ser la frase más llamativa para cazar ese momento de telediario y que me pongan ahí? El titular, ¿no? Sí. La guerra de los titulares. Sí, sí, así se vive así. Sí, Por yo- desgracia estamos en esta. Sí. Sí. Bueno, ¿pensáis que habrá gobiernos entonces de PP y Vox? ¿O gobierno del PP con un Vox que se abstendrá en Van a las tardar en investiduras configurarlo, y se van a quedará estar en la... peleándose un tiempo se quedará en hasta la que se pongan de oposición. acuerdo. Yo creo que todos estos gobiernos vuelven a votar en mayo del 2027. Sí, Hay elecciones autonómicas ¿otra otra vez? vez. Y a los que ya van fuera de ciclo se apuntarán a ese ciclo. Sí, porque yo creo que, vamos, tengo la impresión. Vos tendría que reflexionar muy seriamente y planteárselo. Pero es que, claro, su estrategia es que crece en la confrontación con PP y con Vox, o sea, con PP y PSOE, Vox crece. Esa ha sido su estrategia hasta ahora. ¿Y por qué la va a cambiar si le va bien? Pues yo creo que le puede salir Y mal. Yolanda la Díaz, jugada. que ha estado en Ya, los Oscars, pero dice. todavía Sí, no tiene ha ido a ver los Oscars. conciencia. Fijaros en Sí. los temas de crisis interna de los partidos como en el PSOE o en Izquierda Unida, en fin, en general en los partidos se paga y vos fijaros el lío que tiene. O sea, lo mismo que se dice de Podemos, que ya no queda nadie de los que fundaron Podemos, pues exactamente lo mismo se puede decir de Vox. No queda nadie de los que fundaron Vox, solo queda Abascal.
Pues eso Podemos lo ha pagado y Vox no lo va a pagar, o no lo ha pagado hasta ahora. Veremos a ver qué pasa, yo creo que lo no pasa nada. Iniciativa de Bueno, Espinosa de los Monteros, con Ortega en mí, con algunos varones del partido de sabotear o quizá dar un golpe interno en el partido. ¿Y creéis que eso se paga en Vox? Veremos a ver. Yo considero que el error fundamental de Abascal fue situar como mano derecha suya a Buixadé, que era un ínclito falangista y que ha sido el que ha orientado el partido hacia el punto en el que está ahora mismo, el que ha configurado a Vox como un partido que podríamos denominar en origen como simplemente un partido de derecha, conservador por un ala y algo liberal por otro, y lo ha configurado en un partido más punky, más cercano a Orbán, más cercano a la derecha punky europea, que tiene ese toquecito de antisistema. Y eso para mí fue un error, porque si os fijáis, con el programa económico de Vox de 2019 en la mano, comparando con lo que es ahora Vox, pues hay un cambio que a mí no me parece de lo más acertado. Creo que es un partido que se ha radicalizado, al menos a grandes rasgos. Ese golpe interno que dicen que puede tener lugar con Espinosa de los Monteros, con Ortega en mí, con algunos, con Rocío Monasterio, con algunos que ya no están, que bien los echaron o los invitaron a irse. El efecto que pueda tener no lo sabemos. A Vox le ha salido muy bien por el momento la jugada de estar al margen del PP, a un nivel de marca, Ahora, para gobernar, eso ya creo que no va a funcionarles. Sí, pero porque la gente parece ser que quiere más mano dura. Pero... Y eso es lo que ha hecho que se espolee sí. Pero al final la ley electoral es la ley electoral y necesitan mayoría parlamentaria, por lo menos. La candidatura de Alvise nos llama la atención. Se acabó la fiesta del personaje. Se acabó la fiesta. Ha sacado más de un 3% del voto en Castilla y León y está ahí en todas las elecciones. Y realmente ha perjudicado, por ejemplo, a Vox, porque todos esos votos lo que han hecho ha sido favorecer al Partido Socialista por este reparto de votos que ha sido el que ha sumado. Sí, es llamativo, ¿eh? 56% del electorado entre PP, Vox y Alvise, frente a un 27% más o menos del es brutal. Con la desaparición de Podemos, que estaba ya sobre la mesa. Estaba diciendo Joaquín lo de, no sé si lo habéis visto, Yolanda Díaz, que con la que está cayendo se va a ver los Oscars. Bueno, sí están diciendo que no está en el partido ya, entonces en apoyo del cine que se español. vaya donde quiera, porque ya no está en el partido. Yo ya no sé. Encima tenemos ahí al actor Javier Bardem. Javier Bardem y o sea, que ha sido que ha cometido un grave delito, ha cometido, como Yolanda. Pues para mí, ya lo dije en una ocasión, politizar actos... Tiene un estilismo esta mujer que yo tengo que reconocerle a esta mujer lo bien que se viste. Ya verás cómo alguien lo llamará a su casa y la meterá. Yo lo reconozco. Ahora, cuando estaba en el sindicato no. No, ya, pero que tiene un estilismo que de verdad yo la veo y... Ya. Eso lo dices tú, Paco. ¿Tú la conociste cuando estaba en el sindicato? Sí, bueno, yo la vi, yo he visto fotos, o sea, yo he visto fotos y tiene el pelo que era morena. ¿Le acusas de que ha cambiado y se ha derechizado? No, pero eso... ¿Se ha hecho señorita? Eso solamente que... Eso es lo que estás diciendo, vamos. Porque parece ser que ir a ver los Óscares es gravísimo esto. O sea, si lo hace Feijóo estará muy bien, digo yo. No, yo solamente digo que con la que está cayendo irse a ver los Oscars, por la verdad. Ah, bueno, vale, pues sí, pero da igual. O sea, deberías de estar contento, Paco, porque eso favorece tu tesis de debilitamiento de la izquierda, pues ya está. Deberías de estar contento con esa cosa. Es decir, te tenías que haber quedado allí 3 días más. ¿En dónde? En dónde ha ido, yo qué sé. Eso del Oscar, ¿dónde es? En Hollywood, eso en Hollywood. Estaba esquiando en Hollywood. Sierra Nevada. De verdad, no veis. Por eso yo creo que el problema es de cultura. O sea, si la política la basamos en estas cosas. No, yo comentando el tirazo que tiene esta señora, pero esta señora no está ya en su mar, o sea, es decir, ella está en el gobierno, pero ya no está. No, si está en su mar. No sigue, pero no la eches de su mar. Todavía no la hemos echado. Me refiero a que se ha echado. Cuando tú digas la echamos. Se apartó de la dirección. Se apartó de la dirección, me refiero. Sí, eso claro, sí. Pues no, se ha apartado. O sea, decir que no va a ser candidata porque ese es uno de los problemas que Podemos ha planteado para que no haya unidad de la izquierda. Estoy de acuerdo. Que Yolanda es su enemigo público número 1, aunque ellos lo propusieron. Efectivamente. Pues a mí yo prefiero analizar ese error estratégicamente político que no si se va o no se va. José Luis, ¿y aquí vais a poner a Agustín Duy o a Pues Urtasun? estamos, no está claro. No está claro. Ahora mismo hay conversaciones, hay negociaciones. Hombre, a mí
mí me gusta mucho este chaval, el que está ahora de ministro. Pero bueno, no lo sé, yo no lo sé, porque ahora pues hay varios, ahora mismo está Más Madrid con peso específico, pues tanto los comunes en Barcelona, Más Madrid, Izquierda Unida y el propio Sumar, que son ahora mismo la coalición de los cuatro. Y yo creo que eso termina en unas primarias. Vaya popurrí. Me da a mí la impresión, unas primarias dentro de los... Sumar reunía 17. Pero no se vislumbra, yo por lo menos no vislumbro en el debate. Yo no termina de entenderlo, porque son todos lo mismo, con distinto nombre, todos quieren ser presidente de algo y se fragmentan. No son todos los mismos, María, no. Yo conozco eso y no son todos los mismos, ¿no? Pues hay quien pero ¿cuál es, por ejemplo, la diferencia entre Más Madrid y Sumar? Bueno, pues no. A ver, ¿cuál es el elemento política, ¿como estrategia política? Bueno, no, ninguna. Entonces, ninguna, pero bueno, igual. Bueno, ¿y? Son una cuestión de egos, con las caras, de los egos. Por los egos, ¿qué queréis que os diga? No es una diferenciación ideológica vamos a ver, no, escuchad un momentico. En un momento determinado... o de programa político. No, claro, en un momento determinado, ¿cuál es la diferencia entre Izquierda Unida, o sea, entre Sumar... O te digo que entre Izquierda Unida, porque Izquierda Unida es un partido de consideración nacional, de estructura nacional, y lo otro es regionalista. Y Sumar Izquierda es decir, Unida, hay un debate de en la izquierda. Escucha un momentico, hay un debate en la izquierda, a la izquierda del PSOE, sobre si hay que configurar en opciones regionalistas o localistas o nacionales. Y surge... ¿Cuál es la diferencia del antiguo Partido Comunista de los catalanes, con mucho peso en la izquierda catalana, y los comunes actualmente? Bueno, pues los comunes quieren reafirmar un poquito esa oferta catalana. No me estoy enterando. Hombre, sí, ojalá me hubiera enterado yo. Vale, que tú estás como yo entonces. Hombre, confirmamos que ha sido una pena lo que ha pasado con Izquierda Unida. Te hago yo una pregunta a ti. Sí, dime. Te la voy a hacer yo a ti. ¿Por qué Compromís en Valencia surge? Pues si ya está Izquierda Unida, ya está Sumar, ya está Podemos. Pero yo no te la puedo responder. O hay una opción, surge como que hay una opción valenciana. Nacionalista. Bueno, nacionalista. Sí, en es que ese es un debate que tenemos, no solo la izquierda, la derecha también lo tiene, ¿eh? ¿O por qué? ¿Por qué tira para la... ¿Por qué? A nivel de programa político. ¿Cuál es la diferencia en Cartagena, ideológicamente, de objetivos políticos, entre MC, Movimiento Cartagenista, y el PP o el PSOE incluso, en un momento determinado? Pero, no hay ninguna. José Luis, que se centra más allá en una del opción localista. Te he preguntado más allá del elemento territorial, que bueno, puedo entender. O sea, pues esto no, es el caso de Compromís. Yo creo que de fondo no, la diferencia es el cuando elemento son, territorial. por ejemplo, dos organizaciones políticas de carácter nacional, como te he comentado, Izquierda Unida y Sumar. A nivel de programa político, ¿cuál es la diferencia insalvable para que vayan, o sea, para que no sean un mismo partido político? Los egos. Vale. Sí. Yo creo que a la izquierda... Y te lo digo que yo, que bien, vale, perfecto. O sea, mira, yo he estado en Izquierda Unida, me pasé a Podemos, ahora estoy en Sumar y ya veremos dónde voy a terminar. Porque siempre he pensado... Volverás a la casa. Yo echo de menos a Izquierda Unida como un bloque... No, bueno, efectivamente, porque yo precisamente... íntegro, que es lo que debería de ser y seguir siendo. Izquierda Unida surge con ese concepto de la unidad, que no se vinculara solo al PC. Que no solo fuera solo el PC. Y yo por eso estoy en Izquierda Unida, porque se apostaba por integrar a toda la izquierda, digamos, a la del PSOE, porque entonces nuestra estrategia y es que el PSOE está muy derechizado y tenemos que tirar del PSOE. O sea, el PSOE no representa los valores más progresistas en su momento. Estoy hablando cuando surge Izquierda Unida. Bueno, vamos con otro tema. Ya veremos qué es lo que pasa. Ojalá volviera Izquierda Unida a ser lo que era. Hay un titular esta mañana que trae el diario La Verdad que me ha llamado la atención. El problema de la ocupación, con K, crece y deja a la región como la octava con más incidencias. Este fenómeno ocasionó 479 intervenciones policiales y 59 actos verbales judiciales en 2024 y afecta al 0,46% de las casas vacías. No sé si como abogados os habéis tenido algún... Hay dos lecturas de esta noticia. Hay una lectura de derecha si lo queremos y una lectura de izquierda también si lo queremos. Venga, pues vamos con las dos. Venga, hazla tú las dos, Juanjo, venga. No. Quería quería precisamente hacer una lectura interválica, en el sentido de que
quitando esas dos lecturas ideológicas que se pueden hacer, que todas más o menos lo sabemos, que más que está la ocupación por un lado y los bancos que tienen muchas viviendas por otro, me refería a la justicia. Lo estoy diciendo seriamente, que creo que tienes capacidad para hacer las dos lecturas. No, José, estoy no te estoy dando como me pilla usted opositando, tengo la cabeza ahora mismo muy frita. Vamos, a mí lo que me quiero resaltar aquí es la insuficiencia del instrumento legal aplicable, que independientemente de que lo veamos desde un prisma ideológico o de otro, el instrumento es el mismo. Exacto. El instrumento legal que tenemos es insuficiente, es precario, está desactualizado y establece que es una cosa que yo no soporto y lleva pasando en España. No, esto no es solamente cosa de la izquierda, como dicen algunos, no, lleva pasando en España años, décadas con cada partido, que son los derechos de autor. No me refiero a los derechos de autor como una obra intelectual, me refiero a, igual que cuando se habla en la Ley de Violencia de Género de un derecho penal de autor, aquí tenemos un derecho civil de autor, si nos fijamos bien. Y es que se configura una especialidad dentro del derecho civil en cuanto a la consecuencia, que si hacemos un paralelismo con otros ilícitos civiles, no hay por dónde cogerlo. No hay por dónde cogerlo. Esta ley mete en el mismo saco el allanamiento de morada, la interrupción, sea como fuere, la perturbación de la posesión en la vivienda y la ocupación efectiva, y lo mete todo en la misma ley. De tal manera que cuando se inicia el proceso se pueden llegar a romper todas las garantías jurídicas cuando pasan dos cosas. Aparece un menor en la vivienda y dos, aparecen servicios sociales, que en el 80% de los casos van a conceder la vulnerabilidad. Y ojo, yo no estoy diciendo que el conceder la vulnerabilidad esté mal. Estoy diciendo que esto se está haciendo en un marco legal que es insuficiente y que ha demostrado que hay un desbalance tan sumamente grande entre ocupante y propietario, que esto es lo que precisamente se utiliza como arma arrojadiza entre los políticos. Si hubiese un instrumento legal más equilibrado simplemente, más equilibrado, más proporcional, yo creo que no estaríamos hablando de estos titulares. María. No llamaría la atención, desde luego. María. Estoy totalmente de acuerdo con Juanjo. Las herramientas judiciales que tenemos son insuficientes para afrontar de manera eficiente conductas de ocupación de inmuebles y darle una solución rápida, pronta y en criterios de justicia coherente. Con esa intervención del asistente social, del trabajador social, yo creo que también se secuestra al órgano judicial. Eso es el derecho civil de autor. Se secuestra al órgano judicial su potestad de hacer cumplir la ley, porque la ley no permite que uno pueda usurpar la vivienda de otro, invadir la intimidad de otro en su morada y atribuir a un órgano no judicial, en este caso un trabajador social, la decisión sobre si los motivos que han llevado a realizar esa conducta merecen despenalizar esa conducta. No sé si me... O paralizar. Te sigo, María. Perdona que saca el paso, que es que eso paralizan un proceso rápido como es el juicio verbal. Paralizar un procedimiento judicial secuestrando al Poder Judicial de la función esencial que tiene de hacer cumplir la ley y desproveyendo a un ciudadano de los derechos legítimos que la misma ley le otorga, que es el derecho a la propiedad privada. O sea, es que si nos damos cuenta, esto en otros países, esto no sucede. ¿Qué va? O sea, el nivel de ocupación que tenemos en España existe no porque aquí seamos más delincuentes que en otros sitios. Es porque aquí se puede y en otros sitios no se puede. Es así de sencillo. Y la ley no diferencia entre los pisos del fondo de inversión, del fondo buitre y todo lo que queramos, que es cierto que existe, yo no pienso negarlo. Pero no diferencia entre esos pisos del piso de mi vecina en Encarna. No, pero no son la gran mayoría. Claro, aquí es correcto. El problema es que, bajo mi punto de vista, el gobierno de Pedro Sánchez ha hecho política social con el bolsillo del contribuyente. Exactamente. Y esto porque prometió en su día que iba a construir, no sé si os acordáis, un porrón de viviendas que no ha sido capaz de poner en marcha ninguna y ha preferido mantener esta situación, que además es una situación que provoca desigualdad
entre aquellas, no sé, yo estoy pensando, hay muchísima gente que durante toda su vida ha estado ahorrando para comprarse una vivienda, para alquilarla, para completar su pensión, y no pueden hacer uso de ella. ¿Por qué? Pues porque, como muy bien habéis dicho, hay una persona que... Y esto ha generado un mercado negro incluso de alquileres. Hombre, en los que totalmente. los que se venden... Pero por TikTok te venden las llaves de un piso ocupado. Sí, Claro. exactamente. Y contratos de alquiler. Y contratos de alquiler ocurre? falsos. Que como con esta situación que se ha ido prorrogando de vulnerabilidad, no poder lanzar a los inquilinos hasta este año que creo que ya no se ha prorrogado, tú llegabas, te declarabas en situación de vulnerabilidad que, como muy bien has dicho, te lo concede una persona desde una oficina que ni siquiera te ve y ya in eternum. O sea, eso debería ser algo que se debería hacerse cada 6 meses. Pues no, te conceden tu vulnerabilidad porque tú dices que eres vulnerable, porque estás en paro o te has colocado en situación. Porque yo conozco casos de situaciones Y en te paro colocas en esa situación. y ya está vulnerable. Y conozco casos porque esto ha pasado, ya más cercanos, de gente que ha ocupado una vivienda, o sea, que ha alquilado una vivienda, y cuando llevaba 2 meses le ha dicho al propietario: no voy a pagar la renta. O sea, no ha pagado, lo llama al propietario: oye, ¿por qué no has pagado? No pienso pagar. No, ¿por qué? Pues porque me ha dicho mi abogado que puede estar aquí el tiempo que quiera, porque de aquí a que salga el juicio pueden pasar 2 años. Y servicios sociales les dice a veces: no, usted deje de pagar. Si ya la han denunciado, ya la han demandado, deje usted de pagar la renta. Porque además, si paga, va en súper juicio. Efectivamente. Porque está demostrando que puede pagar. No es. Sí, y le han dicho a esta persona, al propietario: si usted quiere que me vaya, me tiene que devolver el doble de la fianza más 3.000 euros. Esto pasa. Esto es lo que está generando esta bolsa, que insisto que es, bajo mi punto de vista, lo que hace es crear una situación asimétrica. Bajo mi punto de vista, una persona que ocupa una vivienda debería estar expulsado de la misma al día siguiente. Y si usted quiere recuperar la posesión porque usted piensa que es suya, sea usted y no el propietario el que vaya al juzgado. No sé si me explico. Totalmente. Y esto lo que haría sería, dejaría de tensionar el mercado de la vivienda, porque seguramente, mira, hay muchísimos, y esto lo sé de buena tinta, muchísimos propietarios, muchísimos particulares que no alquilan sus casas, porque no quieren verse en una situación precisamente en contra. Exacto. Y no les compensa, entienden que no les compensa el riesgo. Pero ¿cómo la misma ley puede regular lo que estamos hablando y la situación en que un fondo bancario internacional, por decirlo con buenas palabras, echa a una anciana que lleva 40 años de alquiler de renta antigua? ¿Cómo una misma ley puede regular ambas situaciones? Esta es la asimetría. Esa es la gran asimetría que tenemos. Lo que estamos hablando aquí es sentido común. No creo que nadie de izquierda estuviese en contra, pero tampoco podemos ignorar que todo lo de la plataforma antidesahucios y demás tiene una razón de ser. Cuando viene aquí Joaquín, nuestro querido sacerdote, sí, efectivamente, yo estoy con eso también. Pero ¿cómo un mismo instrumento legal puede regular situaciones tan sumamente dispares, pero con los mismos preceptos? O sea, tú cuando lees la ley no tienes un articulado específico que te dice... Pero Juanjo, ¿no es mejor que el Estado, las comunidades autónomas, los ayuntamientos se pongan de acuerdo? Efectivamente. Y empiecen a buscar, por ejemplo, suelo para promocionar viviendas? Es que esa es otra. Hacen falta viviendas, pero no queremos construir. Es que, por Dios. José Luis, ¿qué piensas? No, yo entiendo poco de este problema. Lo que sí creo es que se está desmadrando. O sea, yo estoy escuchando lo que decís y yo creo que lleváis razón, en el sentido de que hay un vacío ahí legislativo que ahí parece ser que no está claro cuando se actúan en estas cosas. Estas son las cosas que en otros momentos defendéis tan seriamente. La justicia garantista, la presunción de inocencia, todas esas cosas tienen sus consecuencias también, ¿no? De todas maneras, yo estoy mirando la noticia hoy en el periódico y estamos hablando del 0,057% del total de las viviendas. ¿No estaremos exagerando el problema? ¿No estaremos diciendo que hay un problema donde... Y yo no digo que el que le haya pillado esto está pasándolo mal. Son casi 500 personas. Y tal. Pero ¿damos por buenos los datos que se están publicando? Esto no es un problema, ¿eh? Si está afectando al 0,46 del parque de viviendas vacías y al 0,057 del parque de viviendas total... del parque de viviendas total no, de casas vacías. De casas vacías, otra cosa. No llega al 0,5% de las casas vacías. Y si ponemos todas las casas en alquiler, al 0,057, no llega... Pero que siguen siendo muchas, son 103.000. No llega ni al 1, claro. Siguen siendo muchas. Y hay que ver qué pasa con la inquiocupación. Pero de verdad esto tiene, de verdad que la mayoría de la gente que alquila casas tiene ese problema. Yo no conozco a ninguno que tenga ese problema. ¿Cuánta gente no alquila casas para no tener ese problema? Yo no conozco a ninguno y yo tengo algunos conocidos que sí, que tienen lo que habéis dicho antes, porque tiene una vivienda, que la ha heredado o que la ha comprado y la alquila y tal.
no decimos nada. Si sale en la prensa cómo se porque alquilan las casas si sale de en la prensa, veraneo, en la playa, sin contrato. Es que también ahí también tendrá que decir algo la justicia también. Pero yo lo que tiene creo eso es que que ver con la hay un inquiocupación. tratamiento inadecuado. José Luis, que tiene eso que ver con la inquiocupación. Aquí estamos hablando de gente que se aprovecha. Estáis hablando de los clientes que tú tienes, Paco. No, yo no he hablado de los clientes que yo tengo. Yo he dicho si no lo digo peyorativamente, no, ya lo sé. Paco. Pero no, Paco, si no lo digo peyorativamente. No, yo he dicho casos que yo conozco. Si a mí me ocupan mi casa, yo me la alquilo y me la ocupan, voy a ir a buscarte para que me defiendas. Lo digo, vamos. No, pero tú crees que es un problema residual que no existe. Pero yo no le veo categoría. Yo no le veo. Vamos a ver. Pues es un problema para el que lo está pasando, efectivamente. Para el que tiene su casa alquilada y se la ocupan, es un problema. Y esas cosas que habéis dicho, y que se te ofrece alguien, hoy te lo voy a arreglar, y que la lentitud de la justicia haga que haya que acceder a otros medios pseudo ilegales. Está estoy mirando ahora mismo aquí los datos de ocupación en Murcia 2025-2026, entre un 4 y un 6% de las viviendas. Es una barbaridad. ¿Te parece algo de residual? Cuando suman la inquiocupación con la ocupación en vivienda vacía, te da ese 6%. No, pero es que las encuestas dan precisamente este problema, lo ponen como de los 5 primeros ahora mismo, de los más relevantes, o sea que no estamos hablando de ninguna... No, el problema de la vivienda, Paco. El problema de la vivienda es otra cosa. Y la ocupación. El problema de la vivienda es otra cosa. Yo estoy seguro que si se agilizara y se flexibilizara precisamente los lanzamientos, los desahucios, saldrían muchísimas más viviendas al mercado y se abarataría el mercado. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. No. Desde la interposición de la demanda, ahora una persona que no paga, la que tiene una casa está pensando en hacer negocio, para el lanzamiento. El que tiene una casa para alquilar está pensando en un negocio para él. No está pensando en resolver la solución habitacional de ningún ciudadano. Los rentistas. Yo no lo veo como un negocio. Hay muchísima gente, insisto, que tiene... Pero si es un negocio, ¿qué problema hay? No hay ningún problema. Pero los negocios tienen sus ventajas y sus inconvenientes. Pero hay mucha gente que tiene su vivienda para completar la pensión. Y yo conozco mucha gente que está el mercado amigo, que decía aquel. Porque lo habéis dicho, porque hereda la pensión. Sí, mucha gente. Y precisamente no tiene miedo de alquilarla porque se encuentra que tiene un problema doble. O sea, no solamente no cobra la pensión, sino que le cargan la luz, el agua, necesita meterse en gastos judiciales. Pero que ahora el malo de la película es el arrendador, que es el rentista, es lo que estaba diciendo José Luis, ¿no? Es el mercado, ese elemento opresor capitalista de ese rentista. Pero Juanjo, si yo quiero invertir en vez de en pipas, en pisos, ¿cuál es el problema? ¿Por qué me tiene que penalizar? Si yo no veo ningún problema. Yo no veo ningún problema. Hay muchos de los referentes actuales de la izquierda tienen piso y piso y piso. Yo en vez de vaguear, trabajo. Y con lo que trabajo y con lo que ahorro, compro inmuebles. Tampoco creo que haya ahora mismo un parque de alquiler público, precisamente, ni que se haya puesto encima de la mesa por ninguno de estos partidos. O sea, es que no veo tampoco aquí... No, yo sí lo he dicho aquí varias veces. No sé qué soluciones vamos a hacer. Parque público de alquileres. Pero tendremos que construir entonces. Tendremos que construir vivienda entonces. Pero Sánchez prometió las administraciones públicas. Y sobre todo las que tienen las transferencias. Yo sí quiero que se construya. Que las tienen. Hay que ver quién construye y cómo se construye. Porque se está prometiendo que se va a construir y no se está construyendo. Y que no lo puedan comprar los fondos buitres. Ojalá que no. O es que hemos asistido con total impasividad. Eso de los fondos buitres del Ayuntamiento de Madrid, eso fue una vergüenza. Antes y ahora y después. Sí, es que eso estoy totalmente de acuerdo. Eso fue una vergüenza. Si yo lo que quiero es que se construya y la gente se pueda comprar casa. El mercado amigo. El mercado amigo. Pues el mercado amigo. Os pongo el tema en la mesa. El mercado contaminado. Vale. Ya, bueno, pero que a veces es amigo y a veces es enemigo. Seguimos con este tema, pero el lunes que viene. José Luis, gracias. Gracias, Juanjo, como siempre. María. Un abrazo a todos. Buena semana a todos. Buena semana. Vamos con las